bienvenidos a Alerta Salud de la mano con tu bienestar. Hoy estaremos conversando con los mejores especialistas acerca de la testosterona. Veamos el siguiente menú informativo. Hoy en Alerta Salud nos visita el periodista Gregorio Rojas. También conversaremos acerca de la testosterona con nuestro urólogo Tomás Machado. Hablaremos de los beneficios de la medicina ortomolecular. Todo esto y mucho más aquí en Alerta Salud. Iniciamos Alerta Salud, @alertasalud.tv de la mano con tu bienestar. No sin antes comentarles algunos avances en la medicina. A continuación. ¿Ustedes sabían que el aumento en los niveles de testosterona no incrementa el deseo sexual? El resultado de un estudio sugiere que cuando no se tiene una falta patológica de esta hormona, los suplementos no mejorarán la apatía sexual. Ay, señores, cuidado con lo que están consumiendo, importante acudir al médico. La terapia con testosterona, bueno, tiene beneficios, pero también tiene riesgos potenciales a medida que vas envejeciendo. A medida que envejece, la terapia con testosterona puede sonar prometedora, pero hay muchas ideas equivocadas acerca de esto. La terapia con testosterona podría parecer la fórmula anti-envejecimiento ideal. Sin embargo, señores, no están claros los beneficios para la salud de la terapia con testosterona para la disminución de esta. Así que pendientes con esto y, como siempre lo digo, acudir al médico. Estos son los Alerta Tips con Fabiola Fabiano y vamos entonces a adentrarnos un poco más en el tema. Fabiola, encantada de tenerte de nuevo aquí en el programa. Gracias otra vez, Pierina. Y tenemos algunas cifras. Parecen que del 2 al 6% de los hombres pueden tener déficit de testosterona en el mundo entero. Además hay una condición donde el paciente produce poca testosterona porque es una condición congénita que se llama el hipogonadismo. Y se cree que evidentemente a medida que avanza la edad, sobre todo en los caballeros, este 2 a 6% puede subir inclusive a 60%. Es decir, por encima de 60 años, 6 de cada 10 hombres pueden tener una disminución de la testosterona. Y hay mitos con respecto a la testosterona. Tenemos el primer mito de que solo los hombres producen testosterona. Nosotros pensamos en testosterona y pensamos en los caballeros, un hombre, ¿verdad? Fuerte. Exacto. Pero las mujeres también producen testosterona, aunque en menos cantidad, y debe ser así porque la testosterona en la mujer forma parte del equilibrio hormonal saludable para la salud de la mujer. Okay. Otro mito, me atajaste, me atajaste porque la testosterona se cree que solo afecta el deseo sexual. Y si bien es cierto que influye en el deseo sexual, lo más importante es que tiene funciones metabólicas vitales. Entre ellas, desarrollo del músculo, densidad del hueso y producción de glóbulos rojos, que son aquellos que se encargan de transportar el oxígeno a todos nuestros tejidos. Hay otro mito, más testosterona, mejor. Eso no es cierto. Tanto en hombres como en mujeres, el exceso de testosterona ocasiona enfermedades graves que pueden ir desde el cambio en la conducta hasta enfermedad cardiovascular. Así que no te debes automedicar. Hemos visto de repente, Fabi, que dicen, bueno, no, es que yo tengo mucha testosterona, yo soy un hombre fornido, fuerte, macho. Entonces, claro, eso no tiene ninguna vinculación a esto. Al contrario, puede traerte patologías graves si tienes exceso de Y es un mito también porque muchas de las disfunciones sexuales no están asociadas con alteraciones del eje hormonal. Muchas de las disfunciones sexuales también ocurren por alteraciones en los patrones de interpretación de la intimidad. Es decir, el macho no es solo macho por testosterona, sino también por lograr una buena conexión en su salud sexual desde el punto de vista de la vinculación y la intimidad. Otro mito es que los suplementos, este me encantó, los suplementos de testosterona son seguros para todos, cosa que es absolutamente falsa. Los suplementos de testosterona, sobre todo cuando se adquieren por caminos verdes en el mundo entero, generan consecuencias graves y muchas veces pueden ser irreversibles para la salud de las personas, tanto hombres como mujeres, así que otra vez, por favor, no automedicarse. Y otro mito es que la testosterona es asunto de hormona y que no tiene nada que ver ni con la alimentación ni con el ejercicio. Falso. Y es totalmente falso. Un paciente obeso sí o sí tendrá perjudicado seguramente su nivel de testosterona. Es muy importante la alimentación equilibrada, el buen dormir.
Y el último mito que me encantó es que la testosterona es la única hormona que importa para el rendimiento físico, sobre todo para el atleta. Cosa que también es un mito, porque no solamente es importante la testosterona, sino también dos hormonas adicionales como la hormona de crecimiento y la insulina. Así que yo le incluiría un octavo mito, y es que la testosterona no tiene nada que ver con el sistema inmunológico, cosa que no es así, porque el cuerpo, si comunica hormonas con sistema inmunológico, es porque se requiere de ambos para un perfecto equilibrio para la salud de la mujer, pero también la del hombre. Ajá, importante que ustedes vean este programa todos los sábados a las 11 de la mañana, porque traemos información, además de la mano de los doctores, información actualizada. Hay cosas que tú acabas de decir que a pesar de que yo estaba leyendo y que nos preparamos para estos programas que realizamos para ustedes, yo no sabía, y que Fabi nos los acaba de traer en estos alerta tips. Importante, súper importante, y no me voy a cansar de decírselo, que ustedes saquen la información de los doctores. Y si es posible que vayan a una cita médica para revisar qué es lo que está pasando en su cuerpo, eso es como que quizás el episodio ideal. Pero esto es solo el comienzo, señores. Ahora es que viene Alerta Salud, porque vamos a adentrarnos al tema al regreso de esta pausa. Ya venimos. De regreso en Alerta Salud, @alertasalud.tv para que nos sigan, y siempre estamos brindando buena información de todos nuestros especialistas. Hoy vamos a conversar acerca de la testosterona. Es importante entonces darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Tomás Machado, quien es urólogo. Doctor Tomás, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Tome asiento, esta es su casa, vamos a conversar acerca de este tema. Le voy a comentar lo siguiente. Yo estaba revisando en redes sociales y bueno, sí, efectivamente se ve mucha información acerca de lo que es la testosterona, pero quiero que nos explique detalladamente qué es la testosterona en realidad. Bien, la hormona testosterona es una hormona bien importante tanto en hombres como mujeres. Cumple un rol bien importante durante el periodo intrauterino, porque es lo que va a hacer la diferenciación entre hombre y mujer, y luego se eleva inclusive 20 veces más en lo que es el periodo de desarrollo, periodo prepuberal, porque es la que va a empezar a hacer los caracteres secundarios. Okay. Llámese la barba, la voz gruesa, la presencia de musculatura, y cumple un rol bien importante en todo lo que tenga que ver después con el deseo sexual e inclusive con el crecimiento del miembro masculino. Entonces es importante durante este periodo. Ahora, ¿qué ocurre con la testosterona? Que definitivamente en el hombre y también en la mujer cumple un rol importante en todo lo que tenga que ver con la vida sexual. Tiene que ver con ese deseo sexual, tiene que ver inclusive con la fuerza de las erecciones y también con una serie de factores importantes de protección, porque hay que recordar que si tenemos unos niveles óptimos de testosterona, vamos a tener una buena salud cardiovascular, una buena salud ósea, una buena salud inclusive cognitiva a nivel de nuestro cerebro e inclusive en forma general. Entonces, los niveles de testosterona es importante que empecemos a trabajarlo y empecemos a manejarlo, porque definitivamente es una hormona primordial, como le digo, tanto en hombres como mujeres. Bueno, doctor, yo voy a repotenciar este estudio y voy a llamar a un colega periodista que yo sé que me va a ayudar. Vamos a ver la siguiente información. Llega a los estudios de Alerta Salud un joven periodista apasionado por el deporte. Su talento y pasión lo hacen uno de los narradores más relevantes de nuestro país. Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso a Gregorio Rojas. Le damos la bienvenida a mi colega periodista Gregorio Rojas. Hola Gregorio, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí conmigo en Alerta Salud. Doctor, un El gusto estar con doctor. ustedes y bueno, hablar de este tema que es tan importante para nosotros los hombres, sin duda alguna. Yo dije, voy a repotenciar el estudio y voy a llamar a Gregorio, mi colega, para que me ayude a realizar esta entrevista. Bueno, aquí está el doctor Tomás, me estaba explicando lo que era la testosterona. Entiendo, bueno, primero quería darte las gracias por estar con nosotros en Alerta Salud. Y segundo, bueno, si me puedes ayudar, vamos a hacer algunas preguntas al doctor. ¿Qué duda tienes a ver acerca de la testosterona? Lo que más se sugiere en esta época, sobre todo en esta época, doctor, es el tema de cómo mantener la testosterona en el hombre. Hay muchos elementos que atentan desde el agua, pasando por las hormonas que tienen los alimentos, hasta las medicinas. En este caso, es recomendable tomar testosterona de alguna forma terapéutica, porque en el deporte sabe bien que, por supuesto, está contemplado para el dopaje el tema de
de la testosterona y los efectos nocivos que puede causar sobre la salud. Pero en este caso, ¿qué se recomienda para el hombre en su día a día? Mira, a ver, es una pregunta bien importante que probablemente tiene que ver con todo lo que hacemos, ¿no? Sí. En el tema de la testosterona, probablemente, al igual que cuando hablamos del sistema inmunológico, tiene que ver mucho los hábitos. Y en la parte de los hábitos tiene que ver mucho qué estamos realizando en el día a día. Y parte de eso es importante, los ejercicios de fuerza. Mantener una buena masa muscular te va a prevenir, obviamente, mantener unos buenos niveles de testosterona. Además de que te va a permitir que los receptores de testosterona estén más ávidos de esa testosterona para que se puedan estimular mejor. Lo segundo, la alimentación. Y cuando hablamos de la alimentación tiene mucho que ver la cantidad de proteínas que estemos ingiriendo. Cuando nosotros analizamos nuestra dieta habitual, entendemos que tenemos siempre una disminución en el consumo de proteínas al día. Se calcula que un hombre de 80 kilos debe consumir alrededor de entre 1 a 2 gramos de proteína por kilo. Eso quiere decir que tiene que estar recibiendo entre 80 a 120 gramos de proteína, entendiendo que un bistec puede tener alrededor de 20 gramos. Entonces, obviamente, ¿qué tanto proteína estamos consumiendo? Igual importante la cantidad de grasas saludables que consumamos. ¿Dónde las podemos conseguir? De forma sencilla. En el pescado, sobre todo los pescados de río, salmón, sardina, el huevo es una fuente excelente de todo lo que tiene que ver con ácidos grasos saludables, los frutos secos, el aceite de oliva y tenemos una fruta espectacular que es el aguacate. Entonces ahí obviamente podemos empezar a manejar una alimentación específica para mantener unos buenos niveles de testosterona. ¿Qué también tenemos que hacer? Definitivamente tenemos que aprender a manejar y gestionar el estrés, porque probablemente uno de los factores que más está condicionando disminución en la producción de testosterona tiene que ver con los altos niveles de cortisol. Se calcula que tenemos 20 veces más cortisol que lo que tenían nuestros padres y de alguna forma ese cortisol inhibe la producción a nivel central de las hormonas encargadas de la liberación de testosterona. Entonces es importante empezar a regular ese estrés. Cuando uno interroga a pacientes jóvenes que ya tienen déficit de testosterona y probablemente empezamos a chequear qué es lo que está diciendo, uno de los factores que te dicen es que no, yo estoy estresado, pero normal, doctor, lo que todo el mundo, y más en este país que es particular. Y de alguna forma empezamos a gestionar un estrés que es natural. Y obviamente empezamos a entender que tenemos que aprender a gestionarlo de forma diferente. Y como cuarto factor tiene que ver mucho esos hábitos que tenemos para dormir. Sí. Ese hábito que hasta qué hora llevamos el teléfono a la cama, a qué hora nos acostamos, recordando que la testosterona es una hormona que se produce alrededor entre las 11 y la 1 de la mañana. Si nosotros nos acostamos a las 10, ese día la producción de testosterona no va a estar. Y obviamente eso se va a ir acumulando en el tiempo. Y quizás como memotecnia, mucho es por qué tenemos mayor pico de testosterona quizás en la madrugada. Y es ese, digamos, el mañanero que a todos nos gusta tanto. Y es porque tenemos un pico de testosterona mayor. Entonces ahí empezamos a entender la importancia de mantener unos buenos hábitos saludables para mantener y gestionar nuestra testosterona. Gregorio, en base a esto que está comentando el doctor, y te hago la pregunta, ¿no? Me parece perfecto todos estos factores que está diciendo y bueno, es lo ideal mantenerlo como en tu día a día, Gregorio, porque si bien es cierto que nosotros como periodistas estamos todo el tiempo para allá, para acá, sí intentamos cuidarnos en lo posible, tratamos de seguir en lo posible todas estas indicaciones. Pero en base a esto que está comentando el doctor y bueno, todo lo que ya dijo de la testosterona, ¿cómo haces para cuidarte diario? ¿Cómo haces? Quizás haces algún ejercicio, de repente intentas comer saludable. Y digo también porque a veces, doctor, es difícil bajar el nivel de estrés, sobre todo en nuestro trabajo. Sí, a la fecha de la grabación de este programa todavía está diciembre muy cerca. Entonces como que las comidas de diciembre, los excesos de diciembre todavía como que se notan un tanto, ¿no? Pero en líneas generales la rutina en el año, particularmente la que yo he tomado para llevar. El sueño siempre fue un problema para mí cuando yo estaba en la emisión matutina de Noticias de Venevisión. El hecho de tener que pararte a las 4:30 de la mañana, los eventos deportivos terminan a las 10:30, 11 de la noche. Entonces eso como que complica un tanto. Últimamente he estado tratando de como que estabilizar un poco los horarios, pero lo que dice el doctor es que a las 10 de la noche no vamos a dormirse, a las 10 de la noche no vas a generar el efecto. Esa es una de las cosas que tendría que cambiar, pero la alimentación para mí ha sido clave. Si bien uno trata de aumentar el consumo de proteínas, yo creo que también es equilibrarlo con qué tanto carbohidrato o qué tipo de carbohidrato consumes. Es el punto de vista mío sin ser médico ni especialista, pero ha ido a tratar de aumentar el consumo de proteína y bajar el de carbohidratos. El tema del ejercicio para mí ha sido fundamental. En el caso del trabajo de fuerza, como bien lo apunta el doctor, tratar de hacer 3, si puedo hacer 4 veces a la semana, para mí ya es bastante bueno, 5 sería lo óptimo, pero el tema, como tú bien lo mencionas, Perina, es el tema de cómo podemos o qué tanto podemos cuidarnos los periodistas por nuestro día a día. En ese sentido, yo por lo menos trato de cumplir con 3 días a la semana en cuanto al trabajo de fuerza, como dice el doctor. Yo creo que eso ha sido
los puntos claves, pero hay tantas publicidades que uno empieza a ver, y por eso la pregunta iba para el doctor, de complementos en torno a, siempre se ha hablado mucho sobre los complementos de magnesio, citrato de magnesio, es el que más está sonando últimamente, que más está de moda, el que más ha tomado fuerza, pero también hay publicidades, bombardeo de publicidades en torno a testosterona, a complementos de testosterona, y ver si eso es una alternativa saludable para complementar también en los casos de nosotros, doctor. Mira, es importante eso, porque, a ver, cuando nosotros hablamos de suplementos, ¿qué es lo que queremos? Suplementar quizás una alimentación que de alguna forma no está desde el punto de vista balanceado. Y yo sí estoy muy de acuerdo en los suplementos de magnesio, en los suplementos de vitamina C, quizás para manejar el tema de la inflamación. Inclusive un factor importante, los suplementos de vitamina D, entendiendo que casi que el 80% de la población tiene una deficiencia en vitamina C, básicamente porque estamos metidos todo el tiempo bajo luz artificial. Claro. ¿Sí? Y la vitamina D tiene un rol muy a la mano de los niveles de testosterona. Yo sí creo que en ese punto debemos suplementarnos. También es importante, dependiendo del paciente que estemos tratando. Si nosotros tenemos un paciente joven, es ideal iniciar una terapia de suplementación con productos naturales. Hay una serie de productos naturales que tú puedes empezar, bien sea la maca, bien sea el tonga ali, bien sea inclusive la ashwagandha, que tiene actualmente un boom, que de alguna forma se ha visto que este tipo de suplementos puede ayudar a que la testosterona se utilice mejor o que bajemos un poco los niveles de cortisol y podamos producir mayor cantidad de testosterona y de alguna forma poder ayudar a ese paciente joven en mantener unos buenos niveles de testosterona. Ahora, ¿qué ocurre con este paciente joven que si yo empiezo a suplementarle testosterona? Que de alguna forma su eje, que es la producción central, comienza a disminuir. Y es lo que ocurre muchas veces por el mal hábito en estos gimnasios de los ciclos de testosterona. Pacientes que quieren aumentar masa muscular de forma muy acelerada, se colocan estas inyecciones de testosterona y llegan a niveles súper óptimos y esos pacientes bloquean su producción de testosterona. Y ahora, y los que son orales, doctor, porque venden, por eso hablaba de los suplementos, vienen ahora en frascos, en cápsulas. Sí, ocurre exactamente el mismo efecto. Es lo mismo. Lo que vas a hacer es aumentar tus niveles de testosterona de forma exógena, pero ¿qué ocurre con tu producción? Disminuye, porque tu cuerpo está sintiendo que no necesita producirla. Pero en el momento en que tú la vas a retirar porque ya no la necesitas, el cuerpo no te va a producir la cantidad de testosterona que tú necesitas. Y muchos de esos pacientes son los que van a consulta porque tienen un déficit de testosterona y lo estamos viendo en la consulta. Estamos viendo pacientes de 25, 30, 35 años, además de malos hábitos que de alguna forma se han aplicado a este tipo de terapia y tienen déficit de testosterona. Claro, además yo creo que también el abuso a veces, ¿no, Gregorio? De algunas cosas que vemos en internet, en redes sociales, no vamos al médico y preguntamos, mira, ¿podemos hacer esto? ¿No podemos hacer esto? Vamos a una pausa porque ya nos están haciendo señas aquí el equipo de producción. Vamos a una pausa, al regreso seguimos conversando porque este tema está muy interesante, ya venimos. ¿Sabías que, aunque se asocia comúnmente con los hombres, las mujeres también producen testosterona en una menor cantidad, pero es esencial para su salud y bienestar? ¿Sabías que los niveles de testosterona en los hombres tienden a ser más altos por la mañana y disminuyen a lo largo del día? @alertasalud.tv para que nos sigas a través de las redes sociales. Seguimos hablando acerca de la testosterona con mi colega Gregorio Rojas, que le doy las gracias por estar con nosotros, el doctor Tomás, quien también está aquí, urólogo de profesión. Y bueno, doctor, estamos conversando acerca de este tema. Gregorio decía algo muy oportuno, y es acerca de algunos medicamentos, quizás algunos suplementos que recomiendan en redes sociales y no sabemos si son muy buenos o no, y hasta doctores salen recomendando todo esto. Entonces queríamos saber, si bien es cierto que algunos sí son buenos, hay personas que abusan también de esto. En realidad, ¿cómo sería la medida perfecta o el equilibrio? Sí, mira, es importante entender que todo lo que venga de forma exógena, cuando esto hablo, todo lo que tenga testosterona en cualquier forma de presentación, va a originar que tu cuerpo deje de producir testosterona. ¿Qué es lo que nosotros queremos con los pacientes jóvenes? Que empiecen a producir su testosterona, mejorar los hábitos, disminuir los factores que estén condicionando esa disminución en la testosterona, en la producción de testosterona, y ocasionar que empiece a producirla de forma adecuada. ¿Cuándo sí queremos suplementar? En esos pacientes, sobre todo mayores de 50 años, donde su eje ya no está funcionando de forma adecuada, y hay que entender que eso es parte del ciclo natural de la testosterona, que a partir de los 40 años ya empieza a haber una disminución alrededor del 1 al 2% anual, y muchos pacientes a partir de los 50 vamos a empezar a notar una disminución normal.
En esos pacientes sí está indicada la suplementación con testosterona exógena, pero que sí es importante hacer un chequeo previo a la colocación y durante la colocación, porque hay una serie de situaciones que tenemos que empezar a valorar en esos pacientes para saber si es candidato a la suplementación y luego cómo va durante la suplementación. Entonces, va a depender mucho de la edad y de las características del paciente si nosotros decidimos tratar de mejorar la producción endógena o suplementarla de forma exógena. Doctor, por supuesto todo esto habla de estudios y habla de una serie de pasos y requisitos que deberíamos realizar antes de la suplementación exógena, pero ¿es correcto hacerse un perfil hormonal, que tengo entendido que es el estudio para revisar cuál es tu estado de producción de testosterona, cada cuánto tiempo? Mira, en todo paciente que nosotros de alguna forma ya estamos en una suplementación con testosterona, por lo menos cada 3 meses. ¿Por qué? Porque no todo el mundo funciona igual con una suplementación. Claro. Hay pacientes en los cuales una dosis que en teoría debería durar 3 meses, al paciente hay unos que le dura 2. Hay pacientes que le dura 4. Entonces va a depender obviamente de cada factor. Y en esos pacientes tú tienes que ir monitorizando cómo están tus niveles de testosterona. Porque si quizás un paciente que tú le colocas suplementación exógena, que es lo que nosotros llamamos terapia de restitución de testosterona, se la colocamos y a los 3 meses ya comienza a presentar síntomas de nuevo de déficit de testosterona, obviamente es un paciente que necesita una suplementación en menor tiempo. Y un paciente que tenga edad todavía para producir, de 25, la edad que menciona, 25, 30, 35 años, ¿debería hacerse un perfil hormonal cada cuánto? Sí, va a depender, depende de los síntomas. Okay. Muchos de estos pacientes ya refieren síntomas como calorones, disminución en la masa muscular. A esos pacientes que, doctor, yo estoy yendo al gimnasio, me estoy fajando en el gimnasio, pero no crece la masa muscular. O, doctor, ya yo no siento el mismo deseo por mi pareja que sentía antes. Ese paciente es candidato a hacerle, obviamente, una determinación de sus niveles hormonales. Mejoramos tratamiento o indicamos tratamiento para mejorar esa testosterona endógena y vemos cómo está la suplementación y cómo está realmente sus niveles de testosterona. Entonces ahí va a depender mucho de cada paciente, pero ideal por lo menos cada 3 meses. Comenta Gregorio de edades, ¿no? Y yo me quiero ir más al tema de los jóvenes, de los chamos, ¿no? Cuando ya están jovencitos y de repente he podido ver, sobre todo en el deporte, que de repente eso es muy importante. O sea, el tema de la testosterona es muy importante, sobre todo en los atletas, en las personas que están comenzando en todo este tema del deporte. ¿Cómo se manejan los chamos? Porque entiendo que es diferente un adolescente a un adulto. Ya un adulto quizás tiene diferentes procesos, ha vivido diferentes experiencias, también el tema íntimo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos con un adolescente cuando de repente está teniendo este tipo de problemas? Mira, es bien importante entender que probablemente uno de los factores que más condiciona cómo va a ser su estatus en el deporte son sus niveles de testosterona. Se ha medido pacientes con deportistas de élite que evolucionan mejor en su deporte, tienen mejores niveles de testosterona. Wow. Entonces es importante entender que si tú quieres llevar a tu hijo en un nivel óptimo del deporte, tienes que medirle los niveles de testosterona, porque probablemente hay un factor que puede condicionar disminución. Y es verdad, hay pacientes que presentan inclusive fatiga crónica por ejercicio que tienen disminución en los niveles de testosterona. Entonces no todo realmente es tan fácil de entender. Porque un factor importante es que el ejercicio en exceso crea niveles elevados de cortisol, crea radicales libres en exceso. Y esos radicales libres en exceso obviamente van a provocar procesos inflamatorios y provocar disminución de la testosterona. Entonces definitivamente es complejo. Yo sí les digo que obviamente se apoyen con un especialista porque todo paciente no se va a manejar igual que como dice la literatura. Claro, cada paciente es diferente. Individual. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer, Gregorio, antes de irnos a esta pausa? Una final. Muy breve, porque mencionas el tema de los deportistas y es muy cierto, y en el béisbol lamentablemente desde muy jóvenes hay entrenadores que son irresponsables y empiezan a trabajar con hormonas con los niños, porque los trabajan siendo unos niños y eso con la ambición por delante. ¿En qué edad es apto un joven, un niño, un adolescente para empezar a ir y trabajar de forma natural su generación de testosterona en general de hormonas de crecimiento, doctor? Mira, hay que entender que en el hombre la producción de testosterona comienza a partir de los 12 años y va a ser un pico muy alto. Okay. Después empieza a disminuir alrededor de los 18, 19 años. Yo pienso que ya si tú tienes un hijo que consideras que puede ser apto para un deporte a nivel, a partir de los 12, 13 años ya tienes que empezar a hacer niveles hormonales de testosterona. Eso está genial. Madres, padres y representantes pendientes de esta información, lo queremos aquí a través de Alerta Salud, dar la información de mano de los doctores para que ustedes también puedan estar informados y también informar a sus familiares. Gregorio, yo encantada de que hayas estado con nosotros hoy aquí en Alerta Salud, de verdad agradecida contigo. Mis colegas nunca me dejan morir con las preguntas, siempre están activos con toda la información y doctor, encantada de haberlo tenido también. Esta es su casa, cuando quiera regresar ya sabe que Alerta Salud está para usted y para que nos dé toda la información
a los televidentes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Al regreso seguimos con más información. La ozonoterapia es una técnica médica donde el agente terapéutico es el ozono. El ozono es un gas con 3 átomos de oxígeno que tiene múltiples aplicaciones en la medicina, especialmente en la medicina del dolor, ya que es un potente analgésico y antiinflamatorio con efectos secundarios prácticamente nulos. Puede ser empleado en patologías agudas, patologías crónicas, ya sea local o por vía sistémica. El ozono es un potente microbicida. En esos pacientes con úlceras, con patologías infecciosas resistentes a los tratamientos, es un aliado excepcional. Puede ser aplicado tanto por vía sistémica como por vía local. Aparte de los beneficios de ozono en la medicina del dolor, en las patologías infecciosas, el ozono a nivel sistémico estimula la producción de todo el sistema antioxidante del cuerpo, estimula el sistema inmunológico y tenemos que saber que casi todas las enfermedades crónicas degenerativas se deben a un estrés oxidativo, a un exceso de radicales libres, y con la ozonoterapia se estabiliza el sistema óxido-reducción. Todos nosotros, tengamos o no patologías, deberíamos aplicarnos una ozonoterapia. Seguimos. Alerta Salud, como siempre, con los mejores temas para ustedes. Recuerden que esto lo hacemos con mucho cariño, con los mejores doctores, además los más preparados con los temas como el de hoy, que es la testosterona. Fabiola Fabiano, inmunólogo, con nosotros, ya aquí presente. Fabiola, bueno, un tema para conversar muy largo, pero sí quiero que me hagas, como siempre lo realizamos, esa unión que siempre tenemos con nuestro sistema inmunológico. Sí, fíjate, la testosterona es interesante porque forma parte de una cadena de sustancias que se llaman hormonas, ¿vale? Las hormonas son sustancias producidas por ciertos tejidos que tienen la característica de ejercer un efecto más allá del órgano que las originó, ¿sí? Por eso se llaman hormonas. La testosterona forma parte de una serie de hormonas que están tanto en hombres como en mujeres, y es muy interesante porque se ha visto una asociación con el sistema inmunológico. No se tiene todavía muy claro si es causa o consecuencia, es decir, si es la cantidad correcta de testosterona la que regula el sistema inmunológico para llevar a cabo funciones naturales, buenas y óptimas de defensa, o si es el sistema inmunológico que de alguna manera pudiera condicionar el nivel. Pero creo que al final es una combinación dual, es decir, aquellos pacientes, hombres o mujeres, que tienen niveles adecuados de testosterona, tienen una función inmunológica óptima, obviamente en el contexto de otros marcadores inmunológicos. Entonces yo creo que en los próximos años se va a esclarecer un poco más las investigaciones, porque de hecho se ha establecido que regular niveles de testosterona, no solamente para todo lo que se ha explicado en el programa, sino también para lograr una respuesta inmunológica óptima, está en curso. Y es por eso quizás que la suplementación con vitamina D en algunos pacientes con deficiencia de testosterona, por un lado sube la hormona, pero por el otro lado también sube el efecto protector del sistema inmunológico. Activos con esta información que acaba de dar Fabiola Fabiano, vamos a darle la bienvenida a nuestro otro médico de cabecera, Carolyn Ramos, gineco-obstetra. Queridas mías, ¿cómo están? Carolyn, feliz de tenerte como siempre. Carito, vas a tener que conversar de la testosterona en la mujer. Sí, Imagínate, ¿ah? Qué tema tan importante. Hemos hablado todo el programa de cuando hay deficiencia de testosterona. Es muy frecuente, y lo deben haber escuchado en la menopausia. Definitivamente la testosterona está relacionada con la disminución de la libido, la sequedad vaginal. Tenemos que mejorar la testosterona para la masa muscular y así también proteger el hueso. Pero yo quiero tocar un tema muy importante y que es muy frecuente debido también a estos problemas de alimentación que tenemos hoy en día, que es el síndrome de ovario poliquístico, donde la testosterona está en una producción exagerada en una mujer que no debe producirla de esa manera.
La principal causa en adolescentes y en mujeres que están buscando bebé es tener elevación de la testosterona cuando tienen ovario poliquístico. Entonces, ¿qué pasa? La mujer empieza a producir una hormona que, como bien lo hablamos en el programa, es masculina, y esto hace que la mujer no pueda ovular correctamente, y al no poder ovular correctamente tiene una mayor producción de folículos en el ovario que no llegan a su función final, por lo tanto no hay una ovulación efectiva, no hay embarazo. Entonces es muy importante también saber, y estoy segura que muchísimas mujeres, muchísimas muchachas en la casa son diagnosticadas hoy en día con esta entidad. Hay que evaluar los niveles de testosterona. ¿De dónde viene también todo esto? Del cortisol, del estrés, que hace que las mujeres produzcan de una manera anormal la hormona que lleva, como lo acaba de mencionar, a trastorno. ¿Y qué pasa con esta mujer? Es la mujer que tiene, como lo dijo el doctor perfectamente en el segmento anterior, la mujer tiene que bajar la circunferencia abdominal, porque allí es donde está el error y producción anormal. Abajo. Toda la barriguita, la que es más difícil de bajar, la que crece en la menopausia, es exactamente la que está. Entonces son esas niñas, son esas muchachas que no ven menstruación, que tienen acné, que tienen bigote, que tienen chiva, que tú dices, ya va, pero porque tienes características masculinas, y es por esta producción anormal de testosterona. Y eso también es importantísimo, porque también puede predisponer a que, como hay mayor obesidad en estas muchachas, en el futuro puedan desarrollar una diabetes, que es una de las enfermedades, digamos, más importantes de este siglo. ¿Y a dónde va todo al final? Como lo dijo el doctor también, alimentarse sano, hacer ejercicio, aumentar el ejercicio de pesas para poder aumentar la masa muscular, y en la menopáusica proteger el hueso, pero en la mujer que está buscando bebé o en la adolescente ayudarla a ovular correctamente. Esa es la idea. Cuéntame, Fabi. Cuéntame. Si me permites No, una pregunta, tranquila. porque creo que Carito pudiera ayudarnos a un poco a darle el mensaje, sobre todo cuando hay automedicación o todo este mito que el exceso es bueno. ¿Qué tal la aplicación de testosterona en mujeres que tienen antecedentes de cáncer, bien sea de ovario o bien sea de mama, Carito? Sí, no, eso no está todavía avalado por la Organización Mundial de la Salud. Hay que tener cuidado con eso, porque si bien es cierto que los cánceres están más relacionados a estrógeno, progesterona, la testosterona también es productora, gracias a la obesidad, gracias al aumento de la circunferencia abdominal, a una elevación de hormonas que pueden llevar a producir cáncer. Como todavía este tipo de dispositivos tienen una liberación de testosterona no controlada, no puedes saber exactamente cuánto está recibiendo la paciente. Ciertamente están de moda y son muy buenas para algunas pacientes que tienen muchos calorones, tienen atrofia genital en la menopausia, pero hay que evaluar correctamente. Patología previa, hay que estar pendiente de Claro, hipertensión arterial, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Por eso es que cada paciente es único. Antes de irnos a la pausa, quisiera que las dos me respondieran esto también, o en base al sistema inmunológico y también en base a todo lo que es la mujer. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque, por ejemplo, quizás yo estoy tranquila, a mí yo no siento nada, yo no me hago los exámenes recurrentes, yo no sé, pero estoy sintiendo algunos signos, o algunos signos que son típicos de que hay un elevado, ¿no? Que se está elevando la testosterona. A nivel inmunológico, y la verdad es que los inmunólogos, como nos gusta pescar, y en inmunología si no piensas no consigues, pues siempre que hay una alteración inmunológica detrás, uno siempre parte del interrogatorio es cómo está la carga hormonal de la paciente o del paciente. En el caso del hombre, la testosterona, y en el caso de la mujer, igual la carga hormonal, pero la función tiroidea. Okay. Eso sí, si se quiere, son las hormonas que en inmunología nos permiten asociar causa-consecuencia de otro grupo de enfermedades que puedan estar allí. No sé, Carito, ¿tú qué dices? Ciertamente hay que estar muy pendiente de las hormonas tiroideas porque son, digamos, las dictadoras de todo lo que se genera en el cuerpo de alguna manera. Pero respondiendo a tu pregunta, esto es sencillito. Mujeres jóvenes comienzan a tener vellos en lugares inadecuados, acné, aumento de peso, sobre todo en la circunferencia abdominal, y lo más importante, ausencia de menstruación. Cosa diferente en la menopáusica. En la menopáusica es una mujer que comienza a tener disminución de la libido, cansancio, astenia, es decir, desgano, no quiero nada, o empieza a tener ya disminución, que eso es lo más grave de todo, perder músculo, que es la sarcopenia. Al perder músculo tenemos ya, sí porque sí, una disminución de testosterona.
Entonces, por eso es que tenemos que recuperarnos a través del ejercicio y de la buena alimentación. Gracias, Fabi. Gracias, Caroline, por esta información tan importante, señores. Por eso es que, bueno, esta información solamente la van a conseguir aquí en Alerta Salud, así con estas, además, preciosas doctoras. Nos vamos a una pausa. Al regreso, seguimos con más de Alerta Salud. Ya venimos. alertasalud.tv. Tenemos un nuevo tema importante, además muy interesante. Vamos a conversar con la doctora Flor Ángel Vera, que además es ginecobstetra y especialista en medicina regenerativa, también con la doctora Caroline Ramos, ginecobstetra también de la casa. Bienvenida, doctora, encantada de tenerla hoy y además hablar de este tema tan interesante. Gracias por la invitación y por la confianza. No, gracias a usted por venir. Bueno, y Caroline, tú ya sabes que tú eres de la casa, tú siempre estás con nosotros aquí conversando. Gracias por venir a acompañarnos hoy. Así es. Vamos a hablar entonces, adentrarnos en el tema, doctora. Coméntenos un poco acerca, bueno, todo esto que tenemos aquí, que sea usted quien lo explique. Bueno, la medicina ortomolecular es una medicina que busca el equilibrio de las células desde el punto de vista molecular, como lo dice. Anteriormente lo conocíamos como la sueroterapia, cuando nos daba un beriberi y nos ponían un complejo de vitamina B y nos sentíamos mejor. Esta medicina trata de demostrar por qué estos elementos, estos oligoelementos, los aminoácidos realmente nos hacen sentir mejor, ¿ok? Es el fundamento científico que demuestra que los medicamentos pueden ayudarnos a llevar una patología de una mejor manera. Son suplementos vitamínicos, suplementos de aminoácidos, de metales, que nos ayudan a restaurar aquel proceso de envejecimiento de la célula, aquella patología donde está caracterizada por un proceso inflamatorio. Por eso es una medicina que puede ser de coadyuvante casi a cualquier tipo de patología, incluso cuando nos sentimos mal, cuando no nos sentimos mal. Es decir, me siento bien, simple y llanamente estoy estresada, tengo mucho trabajo, mi cortisol debe estar disparado, no estoy durmiendo bien, es donde la medicina ortomolecular nos ayuda para recuperarnos, disminuir esos bajones de colesterol y de cortisol y que nos sintamos un poquito mejor. Caroline, ¿lo has recomendado en alguna de quizás de tus Totalmente. consultas o te han dicho algunas pacientes, mira, yo utilizo este tipo de medicina? Sí, lo que pasa es que como todo avanza en medicina, también definitivamente estamos volviendo a lo esencial. Hemos descubierto en un sinfín de enfermedades que todo va al bienestar o a la condición en la que tú vives. Es decir, si tú comes bien, comes sano, haces ejercicio, tratas de dormir completo, gestionar todo lo que hemos hablado en muchas oportunidades de lo que es nuestra vida como tal, por supuesto vamos a poder tener un nivel de envejecimiento más lento, vamos a tener un metabolismo muchísimo más sano, pero como realmente también la vida, y todos lo sabemos, nos ha llevado por un camino de estrés, el que a veces no podemos sobrellevar, este tipo de alternativas o de terapias alternativas han surtido un efecto muy positivo en la vida de las pacientes, sobre todo en la mujer menopáusica fue donde comenzó y se ha visto que también a medida que han ido haciendo este tipo de, digamos, de recetas, se han dado cuenta de que también puede servir para otras cosas, ¿no, doctora? Así es, por lo menos ahorita lo estamos utilizando muchos pacientes que tienen cáncer. Aquellos pacientes que estamos llevando con quimioterapia, se utilizan altas dosis de vitamina C y se ha demostrado que disminuye el proceso inflamatorio. Por lo tanto, esos pacientes que van a quimio, que anteriormente se desgastaban, se quedaban en casa vomitando o que muchas veces lo teníamos que hospitalizar, están tolerando más la quimioterapia. Pero si bien es cierto que la medicina ortomolecular no te va a curar del cáncer, te va a ayudar a poder sobrellevar esta enfermedad, a conseguir la cura. Y bueno, esa es la idea de la medicina, tratar de buscar todos los artimaños que tenemos, todos los avances de la medicina para proponerle al paciente sus mejores opciones y que puedan estar de una manera equilibradamente sana. Entiendo, doctora, para explicar un poco el procedimiento, que quizás se coloca, entonces como lo que estamos viendo aquí, lo colocamos directo a la vena, ¿cuántos minutos dura? ¿Cuántos nos podemos colocar diario? Bueno, eso va a depender de lo que estemos buscando, cada paciente es diferente. Todos somos una máquina diferente y tenemos necesidades distintas. No es lo mismo un paciente diabético, obeso, que tenga problemas con la insulina, que vamos a necesitar trabajar varios aspectos de la vida. Regular el cortisol, ayudar a tratar de que este paciente tenga el mejor nivel de la insulina, que disminuya ese gordito que tiene. Entonces, no puedo de una vez tratar de transformarlo. Esto no es, voy a hacerte una liposucción. No, tengo que poco a poco ir ayudando a ese metabolismo de que vaya acelerando. Mejorar lo que es la CTH, mejorar el cortisol, darle glutatión. Entonces, va a depender de la respuesta de cada uno.
Si bien es cierto que la medicina ortomolecular ha tenido como algunos esquemas, mira, estos pacientes que tienen esta patología, vamos a agregarle 2 de magnesio, 2 de manganeso, selenio, zinc, cromo, plomo, o sea, ellos tienen como su estructura. Y la idea es que lo pongamos semanal por 4 semanas y se vuelve a evaluar el paciente. ¿Cómo sigues? ¿Cómo has evaluado? Evaluarlo desde el punto de vista sanguíneo, si hubo mejoría o no, si el paciente está estancado, entonces ahí tú combinas otro tipo de esquemas. Ok, con este suero metabolismo me ayudó, pero resulta que el paciente todavía no me responde a la insulina, no está funcionando la metformina, entonces te vas con un medicamento que es inmunorregulador o con un suero inmunorregulador para tratar de que la tirosina haga esa estimulación que yo estoy buscando a nivel del pituitario. Entonces, todo va a ser dependiendo del paciente y qué estás buscando. Ah, bueno, que soy un atleta y tengo me entrené muy duro y me duele. Tú puedes colocarle tus 4 sueros de vitamina para ayudar a regenerar ese tejido muscular y que el atleta tenga más energía para poder ir a entrenar. Pero entonces ese atleta le dio gripe. Yo puedo combinar este medicamento con una megadosis de vitamina C. Entonces el paciente no solamente estamos restaurando la fatiga muscular, sino al mismo tiempo estamos sacándolo de ese cuadro viral o esa gripe que tiene. Entonces es un sinfín demasiado largo, la verdad. Tenemos por aquí en nuestro Hablo a la Calle una pregunta, vamos a escucharla. Doctora, ¿esta medicina es igual a la sueroterapia? Bueno, doctora, se me adelantaron. Yo también le quería preguntar eso, ¿no? Porque en alguna oportunidad yo sí me coloqué esto de sueroterapia, muy famoso, o algunas vitaminas, pero algo muy básico, es decir, y bueno, yo sí sentí quizás algo ahí, doctora, pero no fue tanto que digamos, y bueno, lo dejé de colocar. ¿Es lo mismo? Sí y no. Ok. O sea, en realidad la vitaminoterapia o la sueroterapia tiene muchísimos años en la medicina. Incluso Meyers, que es uno de los primeros pioneros que desde 1970 inventó la solución de Meyers, se ha venido colocando, pero de manera muy empírica. Por eso es que hay muchas personas que están en contra de esto, porque no hay suficiente evidencia científica para demostrar que esto realmente funciona. Entonces ves esos cócteles, mira, te voy a poner un poquito de vitamina B, ácido fólico y no sé qué. No está mal, pero realmente no estás viendo cuáles son los requerimientos de cada paciente. La medicina ortomolecular es la misma sueroterapia, pero más allá, con una evidencia científica donde busca no solamente darte vitaminas, sino aminoácidos esenciales que no puedes producir tu cuerpo, darte litio, darte metales pesados que necesitamos para desintoxicar, altas dosis de vitamina de una manera segura, y la diferencia va a ser que siempre va bajo un régimen médico, en donde vamos a solicitar algunos paraclínicos, vamos a ver cómo está tu colesterol, vamos a ver cómo está el cortisol, cuáles son las concentraciones de vitamina D, y cómo eso puede ser regulado o cuáles son las necesidades que tú tienes para yo podértelas colocar. Y luego de ciertas cantidades de sueros, nosotros volvemos a evaluar, ¿está funcionando lo que estoy haciendo o no está funcionando? ¿O te está funcionando a ti? Esa es la diferencia de la vulgar o común sueroterapia multivitamínica a lo que estamos tratando de hacer en este momento. Sí, y es muy importante que sepan en casa que esto, primero que no lo pueden hacer en cualquier lugar, tiene que ser administrado con un especialista, porque si bien es cierto que son tratamientos con oligoelementos, tiene una manipulación que es importante que lo haga alguien que sepa manejar este tipo de vías parenterales. Y también es importante que sepas que esto es una medicina que te va a ayudar a mejorar lo que está pasando. Tú tienes que también ir a tu médico, si eres hombre, a tu endocrino, a ir a tu ginecólogo, ir al médico correspondiente para saber exactamente qué es lo que está pasando con tu salud, para poder también ir a la medicina, que perfectamente válido, tiene muchísimo potencial para el futuro, porque realmente, como lo dije anteriormente, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que hay cosas que vienen de cosas tan sencillas como aprender a tener un estilo de vida saludable. Doctora, gracias, Carol, por esta información, por todo lo que nos has comentado hoy. Doctora, también encantada de haberlo tenido. Quizás un mensaje final, sus redes sociales, para que también puedan acceder a esto y poder sentir toda esta energía que puede darnos este tipo de medicina. Bueno, como mensaje final pudiera decirte que la medicina ortomolecular es para todos. Todas las personas tenemos células que tienen un ciclo de vida. Todas las ¿Adolescentes también, doctora? Pacientes, ¿Adolescentes inclusive también las lo pueden adolescentes, utilizar? así Okay. es. Eso es Incluso, importante. Yo tengo mi hija, que es una adolescente, con cuadros repetitivos de gripe el año pasado, y dije, ya, no más, vamos a empezar con la sueroterapia. Uno siempre como mamá trata de, ay, pobrecita, no la voy a apoyar. Pero realmente, después de que probamos, ya no se había vuelto a enfermar, y yo realmente creo en esta medicina.
Como les venía diciendo, es una medicina que es para todos. Todos tenemos requerimientos, nuestras células fallecen cada cierto tiempo de manera programada. Para eso estamos creados. Y si nosotros podemos darle los oligoelementos que a lo mejor no adquirimos porque no comemos, no tomamos suficiente sol o comemos muchos materiales procesados, ¿por qué no darle la oportunidad a nuestro cuerpo de regenerarse y de tener un envejecimiento o una vida con mayor calidad? Entonces, les invito a leer, a instruirse, y cualquier pregunta pueden hacerla a través de mis redes sociales, que con gusto les voy a estar respondiendo. Gracias, doctora, por esta información, por haber venido hoy a darnos esta buena información. Será hasta un próximo diagnóstico de Alerta Salud. Gracias.